Es una escuela para padres. Ha tomado este tiempo y lo va a tener como escuela para padres. Creo que es algo que nos va a ayudar mucho, principalmente a quienes somos padres, pero creo que a todos nos va a ayudar, inclusive a los jóvenes, porque van a ser padres algún día. Entonces, aunque ahorita no vean el momento todavía, pero va a llegar el tiempo en el que van a ser padres, y creo que normalmente nadie, como dicen, nadie nace sabiendo ser padre, y llegamos muchas veces a ser padres con mucha inexperiencia, con muchos errores, pero esto que nos ha estado enseñando nuestro pastor, creo que nos ha venido a abrir los ojos a nuevas cosas que no entendíamos, y si bien no estamos exentos de tener problemas y de que nos pasen situaciones que no quisiéramos, con esta enseñanza, con esto que estamos aprendiendo, creo que nos ayuda a ser mejores padres, nos ayuda a no cometer errores que probablemente nuestros padres cometieron, o nos ayuda a poder rectificar aquellos errores que teníamos por los vicios que aprendimos. Y con vicios me refiero precisamente a lo que nuestros padres nos enseñaron, o más allá de lo que nos enseñaron, lo que vimos en ellos y que reprodujimos con nuestros hijos. Voy a pedirte que vayas al Salmo 128, versos 1 al 3. Quiero que lo leas conmigo. Bueno, te lo voy a leer, tú lo sigues. Tengo aquí otra versión, quiero que escuches esta. Y dice: feliz tú, que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Quiero que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad que nos das de escucharte, Señor, de aprender de tu palabra. Te pido que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos tomar esta palabra, atesorarla, Señor, y ponerla en práctica en nuestras familias, Padre, como padres, como hijos, Señor. Te ruego que tú grabes en nuestro corazón estas palabras y que podamos aprender de esto, Señor, y aprender de lo que alguien más pasó para poder corregir o retomar el rumbo que tú esperas para nuestras familias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria y la honra. Amén. Dice: feliz tú que honras al Señor y le eres obediente, porque comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. Obediencia creo que es la palabra clave cuando hablamos de las cosas de Dios, porque es lo que va a marcar la diferencia. Más allá de todo lo que podamos aprender, si somos obedientes, eso es lo que nos va a sacar adelante, eso es lo que nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios. Vamos a ver algo acerca de las tendencias de paternidad y la voluntad de Dios. ¿Qué son las tendencias de paternidad? Con esto me refiero a cómo ha ido evolucionando el trato de los padres hacia los hijos, o cómo ha ido evolucionando lo que es la paternidad a lo largo de los años, o por lo menos de unos años hacia acá. Vamos a ver de los 70 hacia acá. Te voy a decir más o menos cómo estaba la situación, creo que muchos lo conocemos, pero te voy a hablar un poquito acerca de esto. Y en los 70s, las familias tenían un promedio de 8 hijos. Bastantito. Normalmente, ahorita pues, lo vemos como algo exagerado, pero te digo promedio. Estamos hablando que había familias que tenían 3, 4 hijos, pero había familias que tenían 10, 12, 14 hijos. Y el promedio eran 8. Entonces, yo estuve investigando un poquito y veo que precisamente en los 70 empieza una campaña que se llama, o por ahí va el eslogan: la familia pequeña vive mejor. ¿Sí has escuchado eso? Bueno, desde aquellos años viene. Y por parte del gobierno crean esta campaña para detener el crecimiento que estaba habiendo en las familias. Y hacen campañas para lograr que las familias tengan menos hijos, bajo la idea de que si tienes una familia de menos hijos,
tu economía va a crecer más, vas a tener más dinero, vas a poder comprar más cosas y vas a ser más feliz. Que si tienes 8 hijos, que si tienes 7 hijos, que tienes 5 hijos, porque vas a tener que comprar los pañales a todos, vas a tener que comprar la leche a todos, vas a tener que... y un montón de cosas. Pero realmente el resultado no dio resultado inmediatamente en los 70s, pero si vamos viendo a lo largo de la historia hacia la actualidad, creo que sí fue dando resultado a ese tipo de campañas y lograron que la gente se fuera teniendo menos hijos. Pero lo importante de esto, o lo trascendente de esto, es que realmente la familia pequeña no vivía mejor. Tenían menos hijos, pero seguían teniendo las mismas deudas, seguían teniendo gastos o hasta más gastos, y realmente no iba enfocado en eso. El gobierno decía, la familia pequeña vive mejor. No vivía mejor la familia pequeña, porque no era ahí donde radicaba el problema de la pobreza, que se ha venido hablando cada vez que tenemos unas campañas para gobernantes. Yo voy a acabar con la pobreza. No han acabado y no han avanzado realmente. O sea, tú no puedes ver los avances, porque cada vez que hacen las famosas encuestas crece el número de la gente que está en pobreza extrema. Entonces no va por ahí, por el número de los hijos. Pero eso es lo que se vivía en los años 70. La segunda cosa, la limitación laboral de la mujer. En ese entonces la mujer no tenía acceso como hoy a tener un trabajo fuera de casa. Se le veía como la ama de casa, se le veía como quien tenía que estar al cuidado del hogar y hasta ahí. Eran casos extraordinarios alguna mujer que vieras en algún puesto de alguna empresa. Era algo extraordinario porque no tenían esa libertad. Estaban más como que ligadas a el quehacer del hogar. Estaban como relegadas. Obviamente ha ido evolucionando esto. Aún hoy en día sigue habiendo algunos rasgos de desigualdad en cuanto a sueldos que se le paguen por el mismo trabajo, cosas por el estilo, pero hoy hay una mayor libertad, porque hoy ya puedes ver mujeres que están en altos cargos, en presidencias de empresas, que están como gobernadoras, que están como alcaldesas, inclusive algunas presidentas de algunos países. O sea, ya ves mujeres metidas en más áreas de la sociedad como antes no se veía, como en los años 70. La otra cosa es la edad del matrimonio. O lo que podemos resaltar de los 70s, el matrimonio era algo ya más liberal y normal. No era como antes, de que eran matrimonios obligados, de que te tienes que casar con tal persona porque ya hicieron el trato, cosas así. Ya no había mucho esto, sino que realmente se casaban con la persona que querían. O en los 80 cambia un poco la situación, lo que te decía ahorita al principio. Ya no había familias tan grandes. Ahora el promedio de hijos era de 5 hijos. ¿Te acuerdas cuánto eran los 70? 8 hijos. Bajó a 5 hijos el promedio. Obviamente había familias que decían, yo sigo teniendo hijos al por mayor, pero había otros que ya se iban deteniendo más y a lo mejor tenían 1 o 2. Entonces, si algunos tenían muchos y otros poquitos, entonces con eso se hacía el promedio de los 5 hijos. Y en esos años, de acuerdo a lo que investigué, fue cuando empezaron a hacer las campañas de métodos anticonceptivos. Todo eso con la intención de que fuera bajando la natalidad, el nacimiento de nuevos niños. Entonces decían, bueno, si hacemos esto va a haber menos personas y esto va a ayudar a una mejor sociedad. Y realmente no ayudó mucho a lo que ellos esperaban, pero sí en cierta forma estuvo afectando en cuanto a la mentalidad de la gente, porque de aquellos años acá se ha venido haciendo una idea de que es mejor cada vez tener menos hijos. Se transmitió a través de programas de radio, situaciones como educación sexual, cosas por el estilo, todo con el enfoque de hacer menor la cantidad de las familias. La segunda cosa es los roles bien definidos. Cada uno tomaba su papel. El hombre era proveedor, protector, proveía amor a los hijos y disciplina.
Y la mujer atendía cosas del hogar, sí, pero también a los hijos con amor y disciplina, siguiendo el liderazgo del esposo, teniendo siempre al esposo como la cabeza de familia. ¿Qué es esto? Que ellos se encargaban de proveer lo que se necesitaba para el hogar, pero también tenían su voz era la importante en el hogar en cuanto a la disciplina de los hijos. Tenían una voz fuerte, una voz mandante en casa. No era común que un hijo se le rebelara a un padre. Creo que los que tienen más edad me entenderán. Ahorita en la calle te encuentras hijos gritándole a los papás y dándoles patadas y un zape. Y en aquel entonces, cuenta la leyenda, cuentan los padres de aquellos tiempos, que si veías feo al papá o crujías los dientes siquiera, algo casi inaudible, y el manazo, el pellizco, o simplemente te miraban y tú ya sabías, estoy muerto, ya sabías, algo va a pasar llegando a casa. Con la pura mirada tú sabías que la disciplina que te habían dicho te la iban a cumplir. Y realmente así pasaba. O sea, realmente los hijos, era muy difícil que vieras a un hijo levantándose contra el padre, regañándolo, criticándolo, gritándole. O sea, qué esperanzas que pudieras hacer eso. Hoy lo hacen como si nada, pero por cómo ha ido evolucionando esto. Pero en aquel entonces el hombre era la cabeza de familia, era la voz mandante del hogar, a pesar de que tenía que estar trayendo el sustento a la casa, pero también tomaba su rol dentro del hogar. En los años 90, el promedio de hijos por familia baja a 3. Hay diferentes programas que van de la mano de esta situación, o que van llevando a esta situación. Por ahí leí en un artículo que decía que en los años 90 la CONAPO, Consejo Nacional de Población, saca un artículo donde dice que reconoce que no ha funcionado la situación que decían de que la familia pequeña vivía mejor. Dice, realmente la familia pequeña no siempre vive. Quiere acabar con la pobreza al tener menos hijos. No está ahí la clave. Radica en otras cosas, en la economía, pero no radica en el número de hijos que se tenga. O sea, tardaron 30 años en darse cuenta que no funcionaba esa estrategia que estaban tomando. Sí funcionaba en cuestión de que bájale la cantidad de hijos, pero no en la cuestión de por qué decían ellos que lo hacían. Ese programa nació con la idea de que al tener este programa ibas a tener familias mejor económicamente, no ibas a tener tanta pobreza, y sin embargo no les funcionó de esa manera. El segundo punto de los años 90 es que las mujeres ya estaban estudiando y postergando la maternidad. ¿Por qué resaltamos esto? Porque antes de los años 90 era más difícil que la mujer estudiara. Hay estadísticas donde te menciona cuántas mujeres llegaban a tener alguna carrera o siquiera llegar a la preparatoria. Y a partir del 90 como que se empieza a hacer un poco más igualdad con los hombres y al parecer, por lo que vi, hay más mujeres profesionistas. Bueno, obviamente son más mujeres también, ¿verdad? En México. Pero hay como que son más dedicadas en ese aspecto. Y empieza a haber esta situación de la mujer estudiando, que eso es muy bueno, que se prepare. Pero algo que influyó negativamente esta situación del estudio de las mujeres es que empezaban a postergar la maternidad. ¿Qué significa esto? Por estudiar, por llevar a cabo ejercer la profesión, dejaban de lado la maternidad. Y por ejemplo, antes, vamos a decir en los años 80, por ejemplo, las mujeres buscaban el primer hijo entre los 20 y los 25 años, en promedio. Algunas más jóvenes, otras más grandes, pero en promedio era 20 o 25 años. Y en los 90 le van extendiendo ese límite, inclusive hasta más allá de los 35 años. Según lo que estuve viendo de las estadísticas, las mujeres esperan a veces hasta los 35 o inclusive hasta pasadito, porque ya después de que me realicé, ya después de que estudié, ya después de que hice esto o aquello. No es malo el que la mujer estudie. Yo creo que lo que afectó es que se tomó algo
se tomó de mala manera o mal enfocado esta cuestión y descuidaron lo que es la cuestión de la maternidad por el estudio, cuando realmente dice en la palabra de Dios, hay tiempo para todo. Y realmente es así, solamente que algunos se fueron al extremo y lo toman como que, no, es tiempo de estudiar, es tiempo de ejercer carrera y ahorita no hay tiempo para hijos. Y eso fue lo que estuvo pasando en esos tiempos. Y por ejemplo, había una psicóloga argentina que dijo una frase de que la realización de la mujer ya no siempre pasa por la maternidad. Primero quieren viajar, concretar proyectos personales como estudios, ejercer profesión, pero sin hijos. Entonces, ahí estaba como ella dando una respuesta al por qué fue como que creciendo la edad en la que algunas mujeres buscaban su primer hijo, aunque algunas no, la mayoría así fue, por eso se creció ahí lo que es el promedio de edad del primer embarazo. Y la tercera cuestión que ocurrió en los 90 es que se incrementaron los divorcios. Esta parte me impresionó mucho porque me puse ahí a ver la página del INEGI, que trae toda esta información, tú la puedes buscar, y dice que por ahí de 1990, por cada 100 matrimonios había 8 divorcios. 100 matrimonios, 8 divorcios, ¿sí? Casi el 10%. Cifra que fue en crecimiento y hasta la fecha, por cada 100 matrimonios hay 32 divorcios. Creció 3 veces la cifra al día de hoy. Ahora, ¿qué es esto? No te voy a meter así en muchas estadísticas para que no te aburras, pero te lo digo de esta manera. Lo que te estoy hablando es un promedio. Por cada 138 se divorcian. Pero hay lugares donde son más de 38 y hay lugares donde son menos de 38. Por algunos lugares pueden ser 8, pueden ser 7. ¿Sabes cuáles son los estados donde hay más divorcios? El primer lugar es Campeche, con 57 de cada 100 matrimonios. O sea, se casan 100, se divorcian 57, más de la mitad. En segundo lugar, se casan 100 y se divorcian 56, Nuevo León. Estamos entre los primeros lugares de divorcios. Y ahora, si bien hay muchas causas para el divorcio, como la infidelidad, como el maltrato del esposo a la esposa, el abandono del hogar, la mayoría de los divorcios, según el INEGI, se dan por mutuo acuerdo. ¿Qué es? Los dos están de acuerdo en que ya no quieren estar juntos. ¿Qué nos dice esto? Si nos dicen que de esos 57, más de la mitad, o no sé, 2/3 partes se están divorciando por mutuo acuerdo, lo que nos dice esta estadística, es que se están casando sin pensarlo. Es que se estaban casando a la ligera. Sí, sintió bonito, sintió las maripositas en el estómago y eran amigas y no se dio cuenta y pensó que era amor y se casó y a los 3-4 meses, 3-4 años tronaron y ahí quedó el asunto. Y el problema que esto acarrea, lo que nos platicaba el pastor hace algunas semanas, pues es la falta de paternidad en los hijos o hacia los hijos. Entonces, esto que te estoy platicando va como que creciendo. Es como que empezamos más o menos y se ha ido descomponiendo la situación en cuanto a la paternidad. En el 2000, el promedio de hijos es de 2 hijos por familia. 2 hijos por familia. Empezamos en 8 en los 70 y en el 2000 ya 2 hijos en promedio. Sí, hay quien tiene 3 o 4 hijos o 5 hijos, pero hay quienes tienen 1 o quienes no tienen ninguno, y ahí es donde se hace este promedio de 2 hijos por persona, por matrimonio, vaya. Entonces, hay varias situaciones que fueron orillando a esto, lo que te mencioné, de que las familias pequeñas y de que los métodos anticonceptivos, no sé, a mí me tocó hasta la preparatoria que en algunos, ¿cómo les llamaban? Exposiciones que se hacían, de repente ponían así pláticas de sexualidad y regalaban anticonceptivos.
pero me ha tocado escuchar que en la secundaria ya están regalando anticonceptivos. No funciona en cuanto a lo que ellos pretenden de bajar la natalidad, pero sí está provocando un despertar a más temprana edad de los muchachos a la sexualidad. Están provocando eso y lo puedes ver, o sea, te dicen que es educación sexual, pero realmente es como el querer de alguna manera poner en nuestros hijos como esa cosquillita de descubrir qué es eso. Cuando no están en la edad, quieren apresurar eso, y el problema y los problemas a los que se lleva es la gran cantidad de embarazos fuera de matrimonio, la gran cantidad de embarazos en adolescentes, en jóvenes, o en niños realmente, que son niños, y nos trae una problemática mayor que lo que ellos pretendían resolver. La segunda cosa es los deberes compartidos, por ejemplo, en los padres que comparten ya en lo económico, porque ya no solamente el papá trabaja, ahora trabaja el papá y la mamá en una gran cantidad de matrimonios. Ya no es solamente el hombre el que es el proveedor del hogar, sino el hombre en conjunto con la mujer se reparten los gastos, se reparten los compromisos financieros, y ya esta vez tú pagas el gas y yo pago el agua y todo el internet y yo esta cosa, y se comparten los gastos, y así como los deberes con los hijos. ¿Qué es lo que hacemos cada uno con ellos? ¿Cómo los llevamos adelante? Y empiezan a compartir estas responsabilidades. Y en la tercera cosa es preferencia de unión libre. Crecen los divorcios y disminuyen los matrimonios. Prefieren la unión libre. Ahora, los divorcios siguen siendo esta cantidad que te mencioné. Hasta el día de hoy siguen siendo, por cada 100 se están divorciando en promedio 38 de esas parejas que se casaron, en promedio. Pero aún así crece esta situación de la unión libre. ¿Qué es la unión libre? Pues vas y te metes con una persona, vas y con una chica, y no voy a vivir con ella, y vamos a ser como si fuéramos esposos, tenemos los mismos privilegios pero sin responsabilidades. Si no me pareció, si tiene mal genio, si no hacía bien de comer, si no me gustaba la comida, pues ahí nos vemos y busco otra. Igual la mujer, o sea, y se ha normalizado. Te decía el domingo que nos han tratado de normalizar el pecado, y esta es una de las cosas que fue creciendo en los años, del año 2000 hacia acá, el vivir en unión libre. Ahora tú ves, yo veía las estadísticas y te dicen tantos separaciones, pero también cuando hablan de cuántos hijos se tuvieron, dice, bueno, tantos, y de estos, tantas mujeres estaban casadas, tantas estaban juntas, que es la unión libre, y tantas se quedaron solas, madres solteras. Pero te menciona la unión libre o el estar juntos como algo normal. Y esto fue creciendo a partir de ese tiempo. Entonces ya preferían vivir en unión libre, si les parecía bien, si no les parecía, simplemente nos alejamos y cada quien por su lado, no hay ninguna responsabilidad, no hay ningún contrato que diga que te tengo que estar manteniendo, que tengo que ver por ti si algo te pasa, sino cada quien se va por su lado. En el 2010, el promedio de hijos baja a 1. O en sus casos a muchos lo deciden a no procrear, pero baja el promedio a 1. Cada vez se va entrando más a esta dinámica de hacer la familia más pequeña y más pequeña y más pequeña. Y la falta de límites en la disciplina, lo que les mencionaba ahorita. Antes era muy difícil que vieras que un hijo se le revelara al papá o que se le pusiera el tú por tú, y hoy ves hijos que inclusive golpean al papá. Hoy ves hijos que en la calle cachetean a la mamá cuando están chiquitos, y llegan a ese nivel por falta de límites. Cuando al no establecer límites, provocan la falta de respeto hacia los padres, y esta es una generación preocupada por ser amigos que se olvidan de ser padres. ¿Te acuerdas de lo que nos dijo el pastor en una ocasión?
o en varias ocasiones nos lo ha repetido, que no podemos ser amigos de nuestros hijos. Y muchos toman ese papel, no, es que yo soy el amigo de mi hijo, y así yo lo puedo ayudar en lo que él le pasa y él me tiene la confianza de que le tiene a cualquiera de sus amigos. El problema es que cuando eres amigo, lo había notado, pero no me traje ese apunte, hijos tiranos, padres permisivos, algo así, no recuerdo exactamente el título. Pero en ese libro una de las bases que vienen es esta, que realmente los padres se convierten en excesivamente permisivos. Y algo que nos decía el pastor hace algunas semanas es que cuando nosotros les soltamos un poquito la rienda a los hijos, ellos agarran de más. Como cuando dices, te doy la mano y agarras el pie, cosas por el estilo. Eso pasa, o sea, cuando tú les abres la puerta un poco, ellos no lo van a tomar eso como que, ok, voy a hacer solamente lo que me dijo. No van a tomar ese permiso para ir más allá todavía. Entonces, la falta de límites en la disciplina es algo que se empezó a ver y es algo que ha estado afectando a nuestra sociedad. Y creo que como padres, estos límites. Por no tener límites, vemos hijos inseguros, con baja autoestima, falta de autocontrol, dificultades en relacionarse con los demás. Hijos que son muy, en las redes sociales hablan de todo y ponen opiniones de todo, pero lo tienes de frente y no puede articular una frase por la inseguridad que tiene, pero al esconderse en una red social o al esconder su rostro, ahí sí puede hablar. Este tipo de situaciones pasa cuando no hay límites. La tercera cosa que pasó es el aumento de la segunda y la tercera unión. ¿Qué es esto? La segunda, que era de la pareja, el problema era de la primera esposa, o de la segunda esposa, o de la tercera esposa, o sabrá Dios hasta cuándo llegan algunos. Pero el detalle es que se empezó a aumentar esto. ¿Por qué? Porque no se estaba tomando una responsabilidad al momento de casarse. Y eso provocaba que obviamente al corto plazo hubiera la ruptura o el divorcio y buscaran rehacer otra vez la vida en pareja, la familia, y volvieran a fallar, y se incrementó esto. Se incrementó el número de madres solteras, lo que te decía ahorita. Dice en una estadística de INEGI que más o menos el 70% de las mujeres de 15 años o más ya tuvieron un hijo. El 70% aproximadamente. Y de ellas, más o menos el 50% están casadas, el 20% están en unión libre, el otro 20% o son viudas, separadas o divorciadas, y el 10% restante son madres solteras, padres que no se hicieron responsables de los hijos. El 10%, ¿sabes cuánto es eso? Como por ahí alrededor de 3.5 millones de mujeres o de madres solteras. Estas cifras, aunque de repente da flojera de estar leyendo todo, pero cuando lo vas entendiendo es realmente sorprendente lo que ha crecido esta situación. Y vamos ya por último a la tendencia actual. Les estoy dando un panorama, esto no lo vamos a terminar hoy, probablemente nos alarguemos a la próxima semana, pero quiero que tengas un panorama de cómo ha ido evolucionando o cómo han ido las tendencias de los 70 hacia acá respecto a las familias. La tendencia actual surge en los llamados DINKs. ¿Qué son estos DINKs? En sus siglas en inglés. No te lo voy a mencionar porque no me vas a entender el inglés, porque no lo hablo. Pero en español significa doble sueldo, no niños. ¿Qué significa? Los dos trabajan, pero no quieren tener hijos. O se casan o viven en unión libre, pero no quieren tener hijos. Eso es lo que significa esto, DINKs. Se les dio este nombre por eso. Son parejas jóvenes de altos ingresos quienes gastan grandes sumas en artículos de lujo y otras formas de entretenimiento y posponen la decisión de tener hijos. Algunos la posponen a cuando tenga más años, algunos dicen de plano no quiero tener hijos. En enero del 2019, una pareja colombiana anunció que no tendría hijos. Subió una fotografía del cuate y era un papelito donde decía que se hizo la vasectomía y celebró.
nosotros no vamos a tener hijos. Y empezó a desatar muchos comentarios, muchos de que qué padre, qué chido que ustedes decidan sobre sus vidas y lo que van a hacer y que no sé qué. Y otros no saben, están haciendo mal porque es lo mejor ser padres. O sea, cada quien hablaba como le había ido en la fiesta. Pero desató mucha polémica esto que hicieron. Y ellos, después de todos los comentarios que surgieron, muchos negativos, ellos vuelven a hacer una declaración. Y yo vi por ahí que ellos dijeron: tomamos esta decisión por dos motivos. Fíjate bien estos dos motivos. Número uno, el ámbito profesional. Es decir, tienen muchos planes para ellos y un hijo necesita estabilidad, lo que iría en contra o en contravía de sus deseos. O sea, no tienen la posibilidad de darle estabilidad a un hijo, entonces mejor no lo tienen. Y la segunda cosa es por su lucha ambiental. Escucha esto porque está tremendo. Consideran que una persona más contribuye a la sobrepoblación y que su huella ecológica no le hace bien al mundo, que actualmente está sumido en una crisis. Traer una persona más es irresponsable, dicen ellos. Traer un individuo más a este mundo es irresponsable porque el mundo está en una crisis, entonces ¿para qué quieres más gente? O sea, su pensamiento es ese. Yo digo, gracias a Dios que sus papás no tuvieron ese pensamiento cuando ellos iban a nacer. Y no, porque ¿para qué traemos a estos dos? Para lo que van a aportar. Pero ese es el pensamiento de mucha gente. A eso ha orillado estas tendencias que han ido disminuyendo la cantidad de miembros de la familia. A eso ha ido orillando, a que ahora haya personas que crean: no es bueno traer más personas a este mundo, no es bueno embarazarse, no es bueno la paternidad, la maternidad no es bueno. En eso ha desembocado todo este tipo de situaciones de las que te estoy hablando. La segunda cosa de la actualidad, la tendencia actual, es el nivel económico más alto de estos llamados DINKs. Dice que por ahí vi yo que en México prácticamente se duplicó lo que fueron los gastos en ropa de diseñador, accesorios de lujo, vinos de buena marca, entre otras cosas de lujo, por estos llamados DINKs. O sea, ¿qué dicen ellos? Yo no puedo tener un hijo ahorita porque yo necesito darme gustos, yo necesito viajar, yo necesito tener ropa de marca, yo necesito tener bolsas de marca, necesito tener zapatos de marca, necesito tener lo mejor de lo mejor, mi mejor celular, de esos de arriba de 20,000 pesos de la gama alta que le llaman. Necesito tener esto, entonces ahorita un hijo no entra en planes, o quién sabe si más adelante entra en planes. Y a eso han ido orillando a esta generación, a que llegue ese pensamiento de no es necesario traer hijos a este mundo, no es bueno traerlos. O sea, el pensamiento es: no es bueno traerlos porque ya el mundo está en crisis, porque hay muchas situaciones, entonces no es bueno. Y las responsabilidades compartidas que tienen, lo que hablábamos también ahorita de saber quién gasta, cómo gastan las cosas, cómo van a distribuir lo que son los gastos. Pero quiero dejarte esto. Realmente se ha ido deteriorando lo que es la visión que se tiene de la familia. La familia fue establecida por Dios, pero la sociedad o algún grupo de la sociedad ha ido haciendo que se deteriore esa imagen y se vea a la familia como algo negativo en vez de algo positivo. Como quien te quita tu dinero, que sí es verdad, gastan mucho en los hijos. Y si de repente no le cayó una leche y compran un especial y wow, ves los precios y no, mejor dale con azúcar. Y te entras y ay Dios, y lo vas, se enfermó y necesitas comprarle X cosa y todas las cosas de bebé son caras. Digo, los que hemos tenido hace poco, los que ya tienen tiempo y que ya los tienen grandes, dicen vaya todo lo que le invirtieron. Sí es una inversión los hijos, pero es una bendición. Y han querido ir desprestigiando lo que es la familia, el matrimonio. Y creo que lo han ido logrando con algunos.
Por eso es la importancia de que nosotros entendamos qué es lo que Dios está esperando de las familias, cuál es el propósito de Dios o la voluntad de Dios en cuanto a las familias, en cuanto a la paternidad. Todo esto que vimos es como un vistazo a lo que ha estado pasando. Y si ves cómo ha ido progresivamente descomponiéndose todo esto, y por la tendencia que lleva, va a llegar más allá. Y el problema es que puede afectarnos también a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Dios nos llama a ser padres con una paternidad responsable. Aquí me voy a quedar, nada más te doy el inicio de esto. Dios nos llama a ser padres con una paternidad responsable y la primera cosa que nos pide es transmitir identidad a nuestros hijos. ¿Qué es transmitir identidad a tu hijo? Que tu hijo hombre, tú le digas, tú eres hombre. Dios te diseñó hombre. No puedes creer lo que te digan allá afuera, aunque hagan ley lo de la identidad de género, aunque lo logren hacer ley, tú le dices a tu hijo, tú eres hombre. Dios te diseñó así, te dio estas cualidades, y tú eres, la señorita, tú eres mujer, y Dios te hizo así, 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 con estas cualidades, y tú le fortaleces su identidad. Tú le fortaleces la identidad para que nada de lo que le puedan decir allá afuera, o en la escuela inclusive, pueda cambiar su manera de pensar. En la escuela nos estuvieron diciendo mucho y que la teoría de la evolución y que Charles Darwin y que vienen del chango y pues unos se parecen más, otros menos, pero yo nunca creí eso porque yo desde niño mamá me decía, todos somos creación de Dios y en el principio creó Dios los cielos y la tierra y Él hizo al hombre del polvo de la tierra. Entonces el único creador que yo conocía era Dios. A mí me venían a decir de Charles Darwin y yo decía, dice teoría. Y si dice teoría es algo que no está comprobado, es algo que no es real. Y yo al ver las maravillas de Dios, yo digo, lo que dice aquí es real. Entonces a mí no me movía ese tipo de teorías. Cuando tú aprendes, cuando tú le dices a tus hijos, les das esa identidad, por más que les digan allá afuera, no, es que tú puedes decidir, aunque seas niño, tú puedes decidir ser niña, o aunque seas niña, puedes decidir ser niño, es lo que tú quieras, no lo que tus papás te digan. Si nuestros hijos los estamos, les estamos inyectando esa seguridad, si a nuestros hijos les estamos dando esa identidad correcta, esa identidad de hombre o de mujer, según Dios los haya creado, nada de eso los va a mover. Y a lo mejor les van a implantar algo de que, oye, ¿qué me dijeron en la escuela? Pero acuérdate que dice Dios que los creó hombre y mujer. Oye, es que dice que fulano que sus papás son dos hombres. No, aquí dice en la Biblia, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer. Eso no es un matrimonio. Pueden estar juntos, pero no es lo que Dios está esperando. No es decirles, te tienen que caer mal ellos. No. Simplemente es decir, tú tienes que estar seguro de lo que tú eres, porque es lo que Dios dice de ti. Y la otra identidad que tienes que fortalecer en él es la identidad de hijo de Dios. El que se conozca como hijo de Dios, el que se reconozca como alguien hecho a la imagen y semejanza de Dios, y alguien que tiene a su favor a Dios en las cosas que haga y que emprenda. Si tú le implantas esa identidad de hijo de Dios a tus hijos, ellos van a poder salir adelante con esa seguridad de que Dios está respaldándolos, con esa seguridad de que Dios está de su lado y que no los va a dejar en ningún momento y que en medio de cualquier situación ellos pueden clamar a Él, aun y cuando se hayan equivocado. Por eso a veces cuando los hijos o algunos hijos se alejan, cuando algunos de repente se preocupan demasiado y dicen, es que mi hijo no está en el camino, yo quisiera que él regresara. Pero cuando tú ya implantaste en ellos esa identidad de hijos de Dios, aunque de pronto se descarríe, en algún momento Dios lo va a hacer volver en sí. Y cuando llegue y toque ese fondo, va a decir él, como el hijo pródigo, ¿qué estoy haciendo aquí entre este marranero? ¿Qué estoy haciendo aquí entre este mugrero? Si en la casa de mi padre hasta los jornaleros les va bien, cuanto más a un hijo. Cuando logramos implantar, cuando logramos tomar estas ideas que vienen en la palabra de Dios y llenar a nuestros hijos de ellas, ellos van a tener esa seguridad
de que son amados, esa seguridad de que son hijos de Dios y que Dios está de su lado. Vamos a continuar en la próxima semana, porque está algo extenso y ya por la hora no nos queremos alargar mucho, pero sí quiero dejarte con esto. A lo mejor no te quedas con toda la información que te di o con las estadísticas y te pregunto cuántas madres solteras hay o cuántos divorcios hubo en X o tal fecha. A lo mejor no te quedas con eso, pero quédate con esta idea. La familia se ha ido deteriorando con el avance de los años y esto no ha llegado a un tope, esto sigue avanzando. Te estoy diciendo hasta la actualidad, pero no sabemos ahora a partir del 2020, 2021 qué va a pasar. Entonces nos toca a nosotros defender a la familia, defender a nuestra familia. Y tenemos que empezar por los nuestros, enseñar a nuestros hijos, no esperar a que Gina y su grupo de maestros o maestras sean los que le enseñan a nuestros hijos su identidad como niños, como niñas, o su identidad como hijos de Dios. Eso nos toca a nosotros como padres. No esperar que sea alguien de aquí de la iglesia el que le diga a tus hijos, es que tú tienes que hacer esto o aquello. No, tenemos que hacerlo nosotros como padres. Eso es lo que nos corresponde. Necesitamos rescatar a la familia, no dejarnos llevar por esta tendencia negativa que ha ido avanzando, sino estar transformando las cosas para que no sigan deteriorándose, por lo menos en nuestras familias, y empezar de ahí hacia arriba. Ya logré estabilizar en mi familia, ya logré meter los principios en mi familia, ahora puedo hacerlo con los más cercanos, y de ahí hacia adelante y hacia adelante, pero necesitamos empezar a hacer un cambio, porque algo de lo que hemos estado haciendo, hay que corregir el rumbo. Y no digo que seamos malos padres, los pésimos padres, pero sí sabemos que tenemos cosas en las que debemos mejorar. Cualquiera de nosotros, y a cualquiera que le pregunte aquí, yo sé que va a tener la misma idea que yo. No somos perfectos, nos equivocamos, pero amamos a nuestros hijos, y creo que si los amamos es nuestro deber y nuestra responsabilidad ser esa cabeza de hogar, ser esos que estemos al frente de la familia y que la estemos rescatando y la estemos llevando adelante. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a hacer una oración. Y tú, en lo personal, pídele a Dios, Señor, ayúdame a ser buen padre. Tú como joven, como niño, dile, Señor, ayúdame a ser un buen hijo. Y ayuda a que cuando llegue el momento yo pueda ser un buen padre. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Padre, porque tú estás hablando a nuestros corazones, Señor. Tú nos estás diciendo qué es lo que tenemos que cambiar, Padre, para voltear o cambiar el rumbo, Señor, de cómo han venido las tendencias afectando a las familias. Padre, te rogamos, Señor, que nos ayudes como padres a hacer las cosas que nos corresponden, a tomar nuestro papel, Señor, y ser responsables en cuanto a cómo debemos llevar nuestras familias, Padre. Entender cuál es el propósito que tú has establecido para las familias, Señor. Entender cuál es tu voluntad, Señor, para nuestras familias y poderla llevar a cabo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te ruego, Padre, que nos ayudes a ser esos padres que llevemos adelante a nuestras familias, no esos padres ausentes, Señor, no esos padres que dejemos la labor a la mujer, sino que podamos ser como varones, Padre, como hombres, tomar nuestra responsabilidad, Señor, como familia, Señor, tomarnos de tu mano y sacar adelante, Padre, a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor, que tú nos ayudes a ser responsables, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.